¿Venimos de un mono que evolucionó? ¿Será que venimos del polvo y barro de la tierra? Ustedes, todos nosotros, espíritu y alma, viene del barro de la tierra. ¿Será que somos el efecto de la buena suerte que una explosión hace millones de años, al sucederse, produjo la vida, ordenada y perfecta como se conoce en la Tierra y en el universo? Todas esas posibilidades no existen, a menos, por supuesto, que ustedes crean que sí, y que consideren válidas las pruebas que históricamente se les han presentado para que confirmen esa teoría. Pero yo les pregunto, ¿y cuáles son esas pruebas? ¿Dónde están esas pruebas? Vamos a revisar en profundidad las teorías inconclusas que intentan explicar el origen del hombre, y vamos a compararlas con las afirmaciones científicas y espirituales de los hombres del Chiel Ho, de los cuales venimos. Bienvenidos. Hay que darle play. Sí, exactamente así sucede. Tenemos el caso de la teoría de la evolución. Pero vamos a ver qué dicen los hombres de las estrellas, porque se trata de que estamos descubriendo que el conocimiento espiritual traído por los navieros del espacio, que como ya si han seguido las transmisiones anteriores, les he mostrado que estuvieron con Jesús, que entregaron los conocimientos de alta sabiduría a la humanidad terrestre desde hace miles de años. Y en esos conocimientos la información sobre nuestro origen, precisamente valiéndonos de esa información, sus profecías, vamos a revisar. De acuerdo a Parravicini, este nos advierte que al final de los tiempos va a caducar la teoría de lo que ustedes conocen como evolución de las especies. Miremos a Darwin. Aquí está claramente. Dice que la teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Darwin, este que ustedes consideran que es un gran sabio que logró resolver el misterio del origen de la humanidad de la Tierra, se fue a las Islas Galápagos y allá, recuerden que eso queda en Ecuador, se dedicó a estudiar las especies y tuvo la brillante idea, conclusión, de que nosotros habíamos salido del mar, que se trataba de una ameba, que con los millones de años evolucionó y pasó por distintos estados, ¿no? Ustedes conocen aquella figurilla, animación, que pasa de ameba a pez, luego a reptil, luego a ave, luego a primate, hasta que finalmente se convierte en una persona. Y eso es lo que todavía le enseñan a nuestros hijos en los colegios. Pues deben saber que desde la profecía de Solari se dice que eso va a caducar, porque se sabrá que eso es mentira. Indudablemente que lo es. Y la pregunta es, ¿por qué es mentira? Bueno, lo primero que hay que pensar es si ustedes creen eso. ¿Creen que venimos de un chimpancé que evolucionó? Algo así. ¿Será que nuestro origen es tan bajo, considerando que venimos de un animal? ¿O aún más bajo, que venimos del polvo de la tierra? ¿O qué me dicen de aquel que explica que venimos de Adán y Eva? Y que ellos tuvieron hijos, y aquí somos la resultante. ¿Han creído eso? Además que Adán y Eva tuvieron solamente 2 varones. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, para no salirnos del punto. Aquí tenemos lo que dicen los protocolos de los sabios de Sion sobre este asunto, que Parravicini señala claramente.
Dicen ellos acá. Esto está en el acta número 2, libro que ustedes pueden consultar, llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion, de Serge Nilus. En 1895 los publicó. Y dicen esto: no creáis que nuestros acertos son palabras sin fundamento alguno. Considerad los triunfos de Darwin, Marx y Nietzsche, preparados por nosotros, su organización, que como ya les he clarificado, es extraterrena. El efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles ciertamente no ha pasado desapercibido. Están señalando que ellos son otra cosa diferente a los gentiles. Así se refieren a nosotros, a toda la humanidad de la tierra. Ellos son una organización llamada en el Apocalipsis diablo, Satanás, serpiente antigua. Esto, Lucifer. Y en sus tratados, o en este específicamente del acta número 2, entonces clarifica que fue un plan decirles a todos ustedes que vienen de un mono que evolucionó. Y aquí no estamos solamente para desmentir o no tal teoría. Estamos para ir un poco más lejos. Estamos para responder ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué mienten? ¿Por qué necesitan que la humanidad crea que venimos de lo más vil, de lo más atrasado? ¿No será que eso tiene una finalidad? Les pregunto, para que ahora en un rato respondamos cuando tengamos un poco más de documentación. Sigamos revisando. Dice que el triunfo de nuestra teoría es el modo de adaptarse al temperamento de las naciones con las que nos mezclamos. Efectivamente, ellos saben muy bien que no pertenecen a la humanidad de la Tierra, que son las naciones con las cuales ellos se mezclan en el sentido de que se infiltran entre nosotros para gobernarnos, como ha sucedido desde hace tiempo inmemorial. Esto revela indudablemente que se trata de un plan, y no solamente está Darwin involucrado allí. Recuerden que hace parte del pueblo elegido de Dios. Ya saben cuál, ¿no? Igual que Nietzsche, igual que Hegel, Engels, igual que Marx, igual que todos ellos, de los cuales proceden las altas conclusiones teóricas que responden a los asuntos más importantes de la humanidad de la Tierra, como su origen. Pero si ellos ya dijeron que es un plan, es porque es mentira. Y no se trata, como ya lo dije y lo reitero, de que yo diga que sea una mentira. No, se trata de revisar la lógica de las pruebas de los mismos genetistas que han advertido que es inverosímil pensar que el ser humano procede de la evolución de una especie animal, que a su vez procede de la evolución de un ser unicelular, que a su vez procede ¿de dónde? Bien, no lo responde. La teoría llega hasta ahí. ¿De dónde salió la primera célula, aquella que evolucionó después? Y ahí entran otro paquete de teorías mentirosas respecto al origen de la vida. Y qué maravilla que están conectados en este momento. Un abrazo de corazón a los que están llegando a esta hora en todas partes del mundo. Estamos haciendo esta transmisión desde Colombia. A esta hora son las 3:20 de la tarde aquí en mi país. Para Europa, que ya es un poco tarde en la noche, ¿no? Más o menos 10:20 de la noche, pero que agradezco y saludo a todas las personas que en España y en Europa están conectadas en este momento al canal de Niño Nuevo. Esta transmisión es para ustedes, para que se preparen para la conferencia que tendremos muy pronto, en septiembre 23. Estamos claros en que son los mismos genetistas los que han desmentido al día de hoy. Y finalmente, aunque no se ha hecho una gran noticia mundial, que esta teoría es completamente falsa y además es bastante ridícula. Miremos las opiniones de apenas algunos de ellos con respecto al asunto. Aquí tenemos uno que es tiene bastantes años y que salió en el canal de Discovery, no Discovery, sino History Channel en su momento.
Uno escucha en estos días que el ADN del hombre y el del chimpancé tienen algo así como un 98% de semejanza. Como genetista, puedo decirles que uno ni siquiera tiene esa similitud consigo mismo. El ADN que heredamos de nuestra madre y el que heredamos de nuestro padre tienen como mucho una similitud del 93%. Pero piensa en un momento en una nube. Una nube contiene un 98% de agua. Una sandía contiene un 98% de agua. Una medusa contiene un 98% de agua. Usando la lógica de un evolucionista, uno tendría que decir que no hay ninguna diferencia entre una sandía, una nube y una medusa. Es decir, que la lógica de un evolucionista no es lógica. Es simplemente una elucubración bastante tonta respecto a las similitudes genéticas entre seres humanos y primates, que aunque existen, no explican ni tampoco son la respuesta al hecho de nosotros haber evolucionado de ellos. Verán, se trata de un asunto muy sencillo. Pablo de Tarso dio una clase de genética hace 2000 años, cuando explicó que una es la carne de los animales y otra es la carne de los hombres, completamente separados, y que los animales unos vuelan, otros caminan, otros nadan, pero los hombres son siempre hombres. Pablo de Tarso no era un hombre común y corriente, estamos hablando de uno de estos mensajeros del Shielho. Les he explicado, y la idea es que ustedes estudien las transmisiones anteriores sobre las cuales que he hablado sobre este asunto, que muchos hombres de otros mundos nacen en la Tierra, no todos vienen en sus naves a establecer contacto con la población terrestre. Muchos de ellos, y en misión de ayuda a la humanidad, nacen de vientre de mujer. Sus espíritus no son terrestres. Han vivido en otros mundos y han batallado en ellos contra estas fuerzas del mal que invadieron la Tierra. Nacen aquí de vientre de mujer y viven entre nosotros con una conciencia diferente, con una necesidad de fusionarse con el Padre Eterno que los motiva en sus vidas a no participar de la injusticia de este mundo. Y, aunque pudiesen, por esta condición humana tan pesada, vivir parte de su vida en este mundo, no lo son. Y el día que lo descubren, despiertan esa memoria de tiempos lejanos y se dedican a lo que vinieron a hacer. He ahí el caso de Pablo de Tarso, un hombre del Shielho que clarificó, como ellos también lo hicieron, que el hombre viene de las estrellas. Miremos lo que dice Cramier, otro hombre del Shielho respecto a este asunto. Vamos a adelantarlo a exactamente este punto. Una de las más graves equivocaciones de vuestra civilización es catalogar al hombre como animal racional, rebajándolo al nivel de las bestias. Si entendierais los principios de su creación, comprenderíais que el hombre puede rebajarse con su proceder al caos de las bestias o elevarse con su actitud al mismo nivel de los dioses. Y esto es conexo con lo que Jesús claramente dijo. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley, yo os dije, dioses sois? Vosotros sois dioses, y esto que me veis hacer, vosotros lo haréis, e incluso mayores cosas haréis. Y en los diálogos muy profundos, escondidos, porque no fueron publicados en la Biblia, entre él y Juan el Bautista, cuando Juan le preguntaba sobre por qué lo había traído a la tierra, le explicó que él lo trajo aquí como una semilla de algo muy poderoso que incluso él mismo todavía no entendía. Juan, ¿qué será entonces de la humanidad terrestre? Claro, todavía no sabemos, todavía apenas estamos en un despertar verdadero. Y los que no lo están, pues ya están bastante lejos de poder hacerlo, a menos que se interesen por esta información. Verán que el hombre de la tierra no procede del mono. Nunca fue animal. El hombre de la tierra procede de las altas esferas espirituales que, viniendo de otras latitudes del espacio, sembraron a la humanidad aquí,
aportando de su genética original para que nosotros existiéramos. Y eso fue mucho antes, muchísimo tiempo antes de que una invasión luciferina llegara a nuestro mundo para dañarnos, para manipular nuestro código genético, para adueñarse de nuestras mentes y espíritus, para corromper nuestras almas, hasta el punto de lo más bárbaro y carnicero del espíritu. Siendo que esa es la realidad actual, al principio no fue así. Esta humanidad fue sembrada en la tierra limpia, perfecta. Inicial sí, para aprender sí, pero sin ningún tipo de mancha, porque la creación del Padre Eterno no tiene mancha alguna. Eso fue un error que salió después y que dañó todo. Miremos, porque se trata de pruebas, de evidencias, por qué estas teorías no funcionan. Se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Ustedes ya lo están comprendiendo y por eso la teoría de Darwin es inconclusa y es una falacia. Que le sigan enseñando a los niños hoy en día que vienen de un primate. Más bien, miremos cuál es el origen. Pero antes de verlo a profundidad, sigamos viendo cuáles son las mentiras que generacionalmente le han dicho a la humanidad de la Tierra. Miremos el caso del Big Bang. Claro, el Big Bang. Aquello que se ha creído que es el origen no del hombre, peor, el origen del universo entero. Y al tratarse del origen del universo, pues es necesario escudriñar muy bien esta teoría a ver si satisface la inteligencia de los más apercibidos, que ya presienten que eso es otra gran mentira. Miremos este extracto de un documental llamado Origen, el cual les recomiendo ampliamente. Puse el link del video completo en la descripción de esta transmisión para que lo vean. De Ilustra Media, esa productora, que reuniendo varios científicos de Europa y Norteamérica, lograron confirmar por probabilidad y por lógica y por ciencia que esta teoría jamás fue cierto. Observen. Cuando se aplica al origen de la vida y a la formación aleatoria de grandes biomoléculas, la teoría de la probabilidad clarifica las limitaciones del azar como agente creador en la Tierra primigenia. Así pues, si las reacciones químicas no dirigidas no han podido producir nuestra codiciada molécula ni en toda la historia de la Tierra, ¿cuánto tiempo habría sido necesario? Para averiguarlo, emprendamos un viaje por carretera. Comenzaremos erigiendo un puente que abarque el diámetro del universo observable, una distancia de más de 90.000 millones de años luz. Entonces colocaremos una ameba en un extremo del puente. Este organismo unicelular viajará a la temeraria velocidad de 30 centímetros al año. Y arranca. Mientras esperamos a que se forme una proteína al azar, la ameba se desliza por el puente durante más de 5.000 billones de años, hasta cruzar el universo entero, y luego regresar. Pero esta carrera apenas ha empezado. La ameba despega de nuevo. Logra llegar al extremo opuesto del cosmos. Y de vuelta al inicio. Sin embargo, aún no hay una sola proteína funcional a la vista. En el siguiente trayecto, le añadiremos una carga. Un único átomo. Tras recorrer lentamente más de 800.000 millones de billones de kilómetros, la ameba entrega su cargamento y regresa por más. ¿Llegará antes de que se forme nuestra afortunada proteína? Por supuesto.
Es más, completará otros 10 viajes. Luego 20, 100, 1000. Y aún no habrá señales de una molécula útil. La ameba repite su trayecto de ida y vuelta hasta haber transportado todos los átomos de la Tierra. Después, de todos los átomos del sistema solar. Más tarde, cada planeta y estrella de la Vía Láctea, átomo a átomo. De hecho, mientras esperamos que se forme una sola proteína, la ameba dispone de tanto tiempo que, moviéndose a solo 30 centímetros al año y llevando un solo átomo en cada viaje, transportará el universo completo más de 56 millones de veces. Ese es el tiempo que tardaría el azar en construir una proteína funcional. Si logramos entender exactamente lo difícil que es producir una máquina molecular usando únicamente átomos y energía, nos damos cuenta de que hay un grave problema, porque cuando tienes una máquina molecular, no tienes un ser vivo. Esta máquina molecular necesita otras máquinas moleculares. E incluso si la naturaleza fuera capaz de producir todas las máquinas moleculares necesarias, eso tampoco sería suficiente. Todas ellas deben encontrarse juntas en el minúsculo espacio limitado por una membrana que llamamos célula. Por lo que yo sé de lo que se requiere para formar una célula, tiene que pasar todo a la vez. Es algo que no puede hacerse poco a poco, porque las partes trabajan juntas en un ciclo causal. El nivel más alto de organización trasciende a las partes. La organización espacial de la célula requiere que las moléculas terminen en el lugar correcto en el momento justo. El ADN se copia a ARN. La polimerasa que realiza la copia tiene que localizar el punto adecuado del ADN para empezar a copiar. El ARN debe de algún modo acoplarse a los ribosomas que deben estar en un lugar preciso, y las proteínas recién creadas deben dirigirse hacia un sitio en particular. Demasiado sin duda para atribuírselo al simple azar. La probabilidad de que todo eso se encuentre en el mismo lugar al mismo tiempo rebasa todo lo que puedas imaginar. Y la probabilidad de reunirlo todo en el interior de una vesícula membranosa como una célula es lo más parecido a imposible. ¡Qué maravilla! Qué sensatez la de estos científicos, contrastando con la estupidez y complicidad de la ciencia mundial, que sigue escondiéndole a la humanidad, como si fuéramos tontos, que el Big Bang nunca jamás existió. Claro, Hubble dijo por ahí y hace décadas que el universo se expandía y, digamos que, hizo una serie de estudios para confirmarlo. Y entonces dedujo que era cierto lo que por allá un sacerdote católico dijo, que algún punto del tiempo atrás hubo una gran explosión de una masa gigantesca que concentraba también una cantidad enorme de energía que ya no se pudo contener y ¡pum! Explotó. Pregunta para la inteligencia: ¿y de dónde salió esa masa y esa energía concentrada para explotar? ¿Cuál es el origen de eso? Ya. ¿Se derribó toda la ciencia? Con esa simple pregunta que ninguno ha podido contestar, ninguno de los sabios. Bajo esa condición no somos tontos, somos muy inteligentes. Para darnos cuenta que un pajarillo como los que estoy viendo aquí, ustedes no alcanzan a verlos, pero cualquier pajarillo que amen cuando lo ven acercarse a su ventana, ¿será posible que pudo haber sido obra del azar? Tanta perfección, un colibrí tan hermoso, tan ágil, su corazón que late más de 1200 veces por minuto, sus alas que ni siquiera se pueden ver al ojo, ese movimiento hacia atrás, hacia adelante, arriba, abajo, desafiando todas las leyes de la gravedad. ¿Será que eso fue efecto de la buena suerte que ese pajarillo existe?
y cómo se organizaron todas las moléculas para producir las células, que luego se organizaron en tejidos para conformar los órganos, que luego se organizaron para conformar un cuerpo y que surgiera el pajarito. ¿Quién hizo eso? Está comprobado, y es que no se necesitan método científico, solamente lógica, que toda clase de vida procede de una inteligencia al tener la misma vida, inteligencia propia. Y si se necesita inteligencia para hacer, por ejemplo, una simple silla como aquella en la que estoy sentado, ¿no se necesitará inteligencia para hacer un colibrí, un árbol, una flor que sabe cuándo abrir sus pétalos y emanar su aroma? Una que sabe que su néctar es para atraer a insectos y a ese hermoso colibrí, que luego va a llenarse del polen su cuerpecillo para fecundar otras flores. ¿Quién pensó en esa maravilla? ¿Quién lo creó? ¿Quién tuvo tanta inteligencia? Si todo está interconectado de forma perfecta. ¿Creen que fue el azar? Bueno, yo veo que ustedes ya no creen en eso. Ya la ciencia confirmó, por métodos probabilísticos, que una sola proteína conformada por unos cuantos aminoácidos ni en 56 millones de años se puede, por el azar, conformar. Apenas una proteína, ni siquiera es una célula. Así que no. El Big Bang es mentira. Y yo no conozco ninguna explosión que genere la vida. Todas las que he visto causan destrucción. ¿Ustedes conocen alguna explosión que produzca vida? Bueno, entonces son muy inteligentes al darse cuenta que los engañaron. ¿Por cuánto tiempo? Tal vez toda la vida. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que se está cayendo la venda de los ojos! Hay muchas teorías sobre el origen del hombre, del origen de la vida, indudablemente. Antes que el origen del hombre han intentado explicar quién es. Los de la organización que controla el mundo y el pensamiento de ustedes a través de los grandes filósofos y pensadores que produjeron las teorías intelectuales para explicar estas preguntas. Todos del pueblo elegido de Dios. Bueno, ellos han fabricado estas mentiras para que el hombre de la Tierra jamás se dé cuenta de su origen estelar, porque eso es un peligro. Es un peligro que ustedes sepan que vienen de las estrellas, que están hechos con partes y partículas del infinito, y que la creación se concentra en sus corazones. Porque si se llegan a conectar con ella, toda la creación se traslada al corazón de ustedes y les habla, y los guía, y les enseña. Y eso es un grave problema para quienes gobiernan aquí. Terrible. Inmediatamente serían descubiertos. Bueno, es inevitable que eso suceda. Estamos dando pasos hacia ese punto. Miremos las otras teorías que intentan explicar el origen de la vida, para que ustedes se rían un poco. Son buenos chistes. Aquí se los traje. Ampliado 500.000 veces. Un glóbulo rojo contiene 280 millones de proteínas de hemoglobina, diseñadas para transportar oxígeno. Al aislar una de ellas, descubrimos que cada proteína está formada por cientos de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos en los organismos vivos. La estructura química característica de cada molécula permite la formación de más de 100.000 tipos distintos de proteínas. La construcción empieza cuando ciertos aminoácidos se organizan en una cadena. Un proceso a menudo comparado con ordenar letras de alfabeto para formar palabras y oraciones con sentido. Si los componentes básicos se encuentran en la secuencia correcta, la cadena se pliega, formando una proteína capaz de llevar a cabo su función dentro de la célula.
Pero si los aminoácidos se colocan en un orden erróneo, la cadena no se pliega y, finalmente, se destruye. La célula viva más simple contiene al menos 300 tipos distintos de proteínas y la maquinaria biológica necesaria para crecer, reproducirse, transformar energía, almacenar y procesar información genética y proteger su contenido del mundo exterior. La primera célula viva requeriría componentes y funciones similares. Ahora, apliquemos estos conceptos básicos de química a una conocida teoría sobre el origen de la vida. Hace mucho tiempo que los científicos especulan acerca de océanos primordiales repletos de aminoácidos flotando y colisionando entre sí como autos de choque. Tal vez algunos de estos choques al azar produjeron una cadena lo suficientemente larga para plegarse y formar una proteína. Después, más aminoácidos se unieron en más cadenas, que se enrollaron formando aún más proteínas. A su vez, otras moléculas complejas, incluyendo ácidos nucleicos, lípidos y azúcares, también se autoorganizaron, dando lugar a componentes esenciales. Y entonces, sin previsión ni dirección, surgió en este caldo químico la combinación precisa de moléculas para formar una membrana que encerró a todas y cada una de las máquinas específicas de una célula capaz de reproducirse. Y ahí la tienen, vida a partir de materia inerte. Las moléculas involucradas en la vida no tienen inteligencia, no tienen previsión, no tienen forma de saber qué necesitan hacer a continuación para ordenarse y poder convertirse en química orgánica. Si pusiera aminoácidos en un tubo de ensayo en mi laboratorio, aunque lo calentara y lo agitara muy bien, y siguiera haciendo eso durante 100 años, o 1000 años, o durante 10.000 años, o 1.000.000 de años, no pasaría nada. Aminoácidos, nucleótidos, lípidos, en sí mismos no representan vida. Son inertes, no se reproducen, no almacenan información y en cierto sentido son tontos. No se despertaron una mañana y dijeron, oigan, reunámonos todos y formemos una célula que se autorreplique. Eso no pasó. A la química en sí misma le es indiferente si algo está vivo o muerto. La selección natural no pudo crear la primera célula porque la selección natural no funciona a menos que ya exista un medio de heredar y monitorizar el cambio para luego elegir el mejor superviviente para proseguir. Para que haya selección se requieren células. Así que si intentas explicar el origen de las células, no puedes usar la selección porque la selección requiere la existencia de aquello que intentas explicar. La selección natural tiene que trabajar a partir de una célula que tiene un sistema genético y es capaz de reproducirse. Sin eso, de antemano la selección natural es irrelevante. La autoorganización es la idea de que las sustancias químicas pueden de algún modo organizarse a sí mismas, lo que las convierte en objetos ricos en información con propósito. Las moléculas y los átomos pueden autoorganizarse en un sentido. La sal sería un ejemplo. En la sal hay iones de sodio y de cloro, y estos interactúan entre sí porque tienen cargas positivas y negativas. Así que esa afinidad natural conduce a la formación de cloruro de sodio, cloruro de sodio, cloruro de sodio, que entonces puede empaquetarse de forma estereotípica para formar un cristal. Ese tipo de geometrías repetitivas no contienen la clase adecuada de información, la que haría falta, digamos, para formar una proteína. La secuencia que vemos en una proteína es altamente irregular. No hay forma de predecir cuál será el siguiente aminoácido en la secuencia a partir de los anteriores. Así que la autoorganización que efectivamente observamos en el mundo natural es del tipo erróneo cuando se trata de construir las estructuras ricas en información de los seres vivos.
Nos queda desechar todas esas mentiras e irnos por las explicaciones que otorga el alma. Ahí están las respuestas. Acceder a ella no es un problema para quienes comprenden que el mundo no las ofrece, tan solo miente, y que lo único que queda es ir a lo profundo del interior y a lo extenso del cielo. Las respuestas que la tierra no ofrece vienen de arriba, vienen de adentro. Inteligencia. Eso es lo primero que hay que analizar. Todas las formas vivientes de la tierra, aunque sean microscópicas, están dotadas de un tipo de inteligencia celular que les permite ejecutar sus procesos básicos de existencia, como el comer, el reproducirse, el procesar otras moléculas para nutrir su propio cuerpo, como sea cualquiera que sea este. Esa inteligencia de la cual les hablo es genética. Está en el ADN de esa criatura cualquiera que sea. Pregunta: ¿quién hizo el código genético? Debido a que no surgió del azar, debe proceder de otra inteligencia que es anterior a la existencia de ese código genético de estas criaturas de la Tierra que estamos hablando. Allí, indudablemente, entran o intervienen otros actores dentro de la creación. Humanidades, inteligentes, genetistas, grandes científicos o más bien tecnocientíficos del espíritu, como los hay en muchos planetas del universo. Ellos son capaces de diseñar las moléculas específicas y las proteínas especiales para conformar el ADN de una criatura que ellos necesitan crear. Pero viene otro reto, el más importante. Es que la vida no es simplemente un ente biológico existente que nace, crece, se reproduce y muere. Digamos que sería bastante elemental y triste que la existencia de cualquier ser vivo se limitara a tan miserable proceso de un nacer y morir solo para reproducirse. Toda la vida es animada por otra inteligencia incorpórea llamada espíritu. De allí que nuestros ancestros indígenas de todas las Américas hayan hablado del espíritu de las montañas, el espíritu de la laguna, el espíritu del océano y del viento, y respetando a esas fuentes de vida inteligente, ellos aprendieron a convivir leyéndolos. Tuvieron largos años de vida inteligente y un gigantesco legado espiritual. A esos de civilizaciones muy antiguas a la nuestra, llegaron los hombres de las estrellas y convivieron con ellos. Y esa es la historia de civilizaciones enteras que tuvieron contacto con extraterrestres del Xiel-Ho, e inclusive civilizaciones enteras que vinieron del Xiel-Ho hace miles de años y por varias temporadas se quedaron en el planeta Tierra. Estos entendieron que toda forma viviente es animada por un espíritu que, de no tener tal forma viviente, es inerte, está muerta, y como tal ni siquiera tiene sentido su existencia, pues se programa la existencia de una forma viva desde el espíritu que va a encarnar en ella, antes de que exista, tal cual sucede cuando hombre y mujer se unen y hay un embarazo. En la gestación se está produciendo un cuerpo que necesita un espíritu. El espíritu que encarnará en ese cuerpo existe antes de que ese cuerpo pequeño se gestase en el vientre de su madre. Su espíritu ya era muchas encarnaciones antes de ese momento de la fecundación para que su nuevo cuerpo se gestase. Como ven, no existe propósito en un cuerpo sin espíritu. Y estos creadores de los cuales estoy hablando contemplan esa ley.
Y algunos, los más elevados, son capaces de producir, yendo a la gran conciencia creadora, al Santo Espíritu que está en el Verbo Creador, los espíritus de sus futuras creaciones, solicitándolos a esa fuente de vida llamada Verbo, de la cual muy poco les he hablado, pero es el principio de todo, como lo dijo Juan. De allí vienen los espíritus y las almas de todas las formas vivientes, hechas por el hombre del universo, porque la creación se le atribuye a Dios, y eso es verdad. Pero lo que no se sabe en la tierra es que Dios, o Padre, actúa a través de quienes saben de Él y lo sienten a Él y lo conocen a Él. Los hombres son creadores. Muchas formas vivientes de la tierra fueron sembradas aquí por los creadores de esas formas vivientes que llenaron este planeta de vida cuando tenía las condiciones para ser fecundado. Y así, bajo ese mismo método, fuimos traídos nosotros, la humanidad de la tierra. Estos creadores, a los cuales me refiero, los llaman los 4 seres vivientes el Apocalipsis de Jesús. Lean el capítulo 4 del Apocalipsis y ahí lo van a encontrar. Que en el trono, eso no es en la tierra, eso es allá en el Sheol-Ho, estaba sentado en el centro el anciano de los días, y en torno a él 4 seres vivientes y 24 ancianos solares. Y uno de esos 4 seres vivientes tenía rostro como de león, el otro como de becerro, toro. El otro era semejante a un hombre y el otro parece un águila volando. Esos 4 son 4 constelaciones u organizaciones solares que son exactamente las responsables de la existencia de la humanidad terrestre. Vamos a ver la información del Sheol-Ho respecto a estas 4 razas matrices. Porque nosotros somos hijos de las estrellas y esa es la enseñanza milenaria desde el Sheol-Ho en todas las civilizaciones que han sido contactados por ellos. Una de ellas son los mayas, que nos dicen esto: que Leo, aquel que el Apocalipsis señala que es rostro de león, no es simplemente una constelación como se conoce en la Tierra, y no existe para nutrir de información los horóscopos que se venden aquí. No, no es un zodiaco para especular. Es una organización solar habitada en todos los más de 360 sistemas solares que la conforman. Y estos hombres aportaron de su genética original para producir un ser humano especial en un planeta llamado Tierra. Ellos aportaron el código que podríamos denominar L por león, que nos hace inmortales. El corazón, la inteligencia del espíritu está contenido en ese código. El código genético original de la humanidad terrestre tiene 4 códices, 4, que vienen de estas 4 razas matrices. Cada uno de ellos contiene una conformación espiritual para dotarnos a nosotros de las virtudes que ellos tienen. Leo otorgó al hombre la inmortalidad. Ellos son los padres de la humanidad terrestre. Y nosotros somos inmortales. Por eso, lo mortal que es este cuerpo fue el efecto de una manipulación que vino después, por esta organización que domina el mundo. Y no es natural en nosotros ni envejecer, ni enfermar, y muchísimo menos desencarnar. El hombre de la tierra tiene que atravesar por un estado de tiempo esa condición, hasta que desaparezca totalmente. Cuando sea limpiado el código genético, sucederá. La inmortalidad se recuperará y entonces aparece también la otra dote,
que viene de la constelación de las Pléyades en Tauro. Ese es el toro o el becerro que se encuentra en el Apocalipsis. El cerebro, la inteligencia de la materia y el cuerpo. Y este es el código P de Pléyades. O el toro estelar que nos hace eternos. Porque una cosa es que el espíritu no muera. Pero otra cosa muy diferente es el tiempo que tiene para existir. Esa es la eternidad. Tenemos una eternidad que nos fue concedida para aprender a convertirnos en dioses, creadores. Por eso es que les dije, ¿creen que nacer, crecer, reproducirse y morir es el fin de la existencia humana? No. Porque antes que ser cuerpo somos espíritu y alma, y espíritu y alma son inmortales. El cuerpo también lo será cuando la humanidad terrestre haya superado este asunto de la invasión y de la manipulación genética y psíquica que todavía domina a la humanidad de la Tierra. Somos inmortales y eternos por Leo y por Tauro. Ahora miremos los otros dos seres vivientes. Tenemos que nos fue dado el serviluz, la inteligencia de la creación, el código A de Acuario, el aguador estelar, que os hace hombres hijos de nuestras humanidades. Esta constelación, su genética combinada con la genética de estas otras razas matrices que les refiero aquí, produjeron el hombre de la Tierra. El hombre de la Tierra es una maravilla. No es lo que se ve hoy en día. Es lo que ellos crearon. Y esa memoria solar en nuestro código genético no ha desaparecido, simplemente está inactiva, dormida por el asunto del gen oscuro que nos fue insertado en el Edén. Edén, ningún paraíso, laboratorio de manipulación genética de la invasión extraterrestre. Allí se eliminó, digamos que se durmió, se puso a dormir, cifrado en el libro secreto de Juan, agua del olvido. Se puso a dormir el poder de estas hélices genéticas que nosotros tenemos de estos hombres de las estrellas. Acuario fue el que nos dio nuestra conformación de hombre, apariencia humana, tal cual como lo cifra el Apocalipsis, rostro como de hombre. Nos parecemos a ellos, los hombres de Acuario. Y finalmente, Escorpio, el alma, la inteligencia de la luz central del universo, y este es el código E de Escorpio, estelar o ave volando que nos hace creadores. Estas cuatro razas matrices depositaron a la humanidad terrestre en el planeta Tierra, trajeron con nosotros muchas otras formas vivientes creadas por ellos, entre esas muchas plantas que aquí nos alimentan, muchos animales como las abejas que nos dan la miel, y también los cuatro elementos que fusionados o combinados producen la vida y preparan nuestro espíritu. Esas cuatro razas matrices son nuestros padres. Ellos son. Y les pregunto, ¿qué padre abandona a sus hijos de forma natural? Eso no existe. Y si ustedes, si nosotros, siendo terrestres, no hacemos eso, ¿qué será entonces con los hombres de las estrellas? Tampoco lo hacen. Ellos son perfectos. No tienen el problema que hay en la humanidad, en el planeta Tierra, de dragones, Lucifer, invasión, nuevo orden y todas estas cosas de los cuatro poderes que gobiernan el mundo. Este asunto de no conocer a Dios, de buscarlo incansablemente, cayendo en múltiples trampas, no, eso allá no existe. La creación de ellos es limpia absolutamente. Fue sembrada la humanidad de la Tierra en un periodo espiritual llamado primer día de creación. Aproximadamente 4.500 millones de años atrás. ¿Sí?
Y los científicos calculan que esa es más o menos la edad de la Tierra. Podríamos decir entonces que coincidimos con esta información del Xielho. Y estas humanidades iniciales, no animales, hombres iniciales, no tenían inteligencia, no tenían uso de razón. Su espíritu era cual cántaro vacío dispuesto a ser llenado por las memorias del día a día. Incluso sus mismas desencarnaciones provocadas por su propia estupidez o por enfrentarse a las adversidades del clima que no conocían y los mataban. Estamos hablando de cavernícolas. Sí, fuimos cavernícolas. Y ahora somos hombres de segundo día de creación. Todos los habitantes de la Tierra pasaron por el primer día, como están en el segundo. Pero no todos pasarán al tercero si no logran superar los impulsos de inteligencia que empujan al espíritu a una nueva vibración. Así pues, el hombre nunca fue un animal. Fue hombre que inicial tuvo que aprender cómo sobrevivir, cómo procrearse, cómo alimentarse. Pero todas estas necesidades básicas ya estaban programadas en su código genético y por eso no pereció. Lo hizo de forma instintiva, hasta que fue acumulando memorias que acrecentaron su intelecto con el paso de los millones de años. Esto no es un asunto de poco tiempo. Hasta que logró acumular el suficiente intelecto para entender que él era un hombre y era diferente a las aves que veía, a los peces que comía, o a los animales que cazaba. Entendió el concepto básico de familia. Esta es mi esposa, estos son mis hijos, aunque no los llamara de esa manera. E incluso aprendió a conformar tribus porque entendió que así podía sobrevivir más fácil en la cacería, en la convivencia. Hizo las primeras armas y utensilios de piedra, luego de metales. Y ustedes conocen la historia también desde el colegio, periodo neolítico, paleolítico. Tuvo que enfrentarse a dinosaurios y eso es lo que ustedes todavía no creen, que el hombre no existía en ese entonces. Tampoco es cierto. El hombre es antes de los dinosaurios. Y así lo demuestran los fósiles hallados de hace más de 7 millones de años, de hombres que ya caminaban erguidos en el África, eliminando totalmente la teoría de la evolución por otra condición, el famoso eslabón perdido. Nunca lo van a encontrar, porque no existe. Esta criatura mítica que sea intermedia entre hombre y mono. No está. El que han encontrado caminaba erguido. El Australopiteco. Ese es el hombre de primer día de creación. Y digamos que para no extenderme mucho en este tema al cual yo podré dedicar una transmisión completa, el hombre siempre fue hombre. Si quieren saber más sobre los 7 días de creación, revisen en YouTube o en Facebook la conferencia, el plan de ascenso espiritual para el hombre de la tierra. Ahí está explicado todo en detalle sobre este asunto. Fuimos sembrados aquí para crecer en espíritu, ascender, tanto que estamos al cierre de edad de este segundo día, anunciado en todas las profecías, y con el desafío inaplazable de adquirir todas las virtudes del desarrollo interior para poder calificar a un tercer día de creación donde los primates no califican, los cavernícolas no califican. Y eso significa que los corruptos, los ignorantes, los ladrones asesinos, los violadores, los que dañan la vida, los que tienen la mente envilecida, los que no son humanos, no califican. Califican los que nazcan de nuevo y Jesús vino a enseñar eso perfectamente. Aquel que nazca de nuevo del agua, del fuego y del espíritu. Ese es el que verá el nuevo día. Estos hombres de las 4 razas matrices son entonces estas que ven aquí. Leo, Pléyades de Tauro,
Acuario y Escorpio. Son los padres de la humanidad terrestre. De ellos son las naves que ustedes han visto, porque sé que han visto, y también las que muchas personas a lo largo de los 4 cabos de la Tierra han filmado y han publicado. De ellos son esas naves luminosas. Vienen a redimir a la Tierra en su instante, a barrer con todo lo que es oscuro aquí. Y esta generación en la que nosotros vivimos nos correspondió enfrentar ese tiempo. Será entonces en pocos años. Si el hombre de la Tierra comprende que viene de las estrellas, porque fuimos creados por unos cuya sangre corre por nuestras venas como la de nosotros corre por la de ellos, todo el poder de las estrellas ya está en nosotros. El hombre viene del Verbo Creador. Los 7 espíritus que lo engendraron todo, conteniéndolo todo, antes de que ese todo existiera. Un Padre surgió de ese Verbo. Y tomando toda esa sabiduría, hizo la creación. La hizo primero espiritual, luego material. Y al día de hoy, todo lo que ustedes ven y llaman universo es apenas el 1% de la creación total que es espiritual. Todavía falta mucho por crear. Y nosotros haremos parte de esas creaciones cuando atravesemos este día de creación, superando el problema de la invasión extraterrestre. Hijos de las estrellas, los saludo de todo corazón y los bendigo por ser parte de esas huestes que desde Miguel y estas 4 razas matrices que le sirven, hemos venido a despertar la memoria genética y espiritual en los que nacieron con ella, aquí, para la redención del final de los tiempos. Quiero invitar a todas las personas de Europa que en este momento nos están viendo a la conferencia que daremos el 23 de septiembre en Madrid. El legado espiritual del contacto extraterrestre. Esta conferencia especial dedicada al continente europeo trae el acontecer profético para ese continente y al mismo tiempo el señalamiento de un remanente espiritual que de esos países o naciones que lo integran debe surgir para la supervivencia final. Estas profecías son el señalamiento único para los muy pocos de la tierra que son capaces de participar de ese cumplimiento. Esta página web que están viendo en este momento contiene toda la información sobre el evento en Madrid, 23 y 24 de septiembre. Repetiremos la conferencia el 24 de septiembre. Tenemos cupos limitados, por eso la haremos 2 veces. Pueden también adquirir sus entradas a través de esta plataforma, tecleando www.elmensajeesperado.niñonuevo.com. Ahora, ahí en el chat vamos a colocar, aunque también está en la descripción de esta transmisión en vivo y en directo, el link para que puedan acceder directamente a la página y adquirir sus entradas. También pueden tener contacto directo a través de nuestra línea de atención internacional de WhatsApp, que se encuentra en el vínculo que están viendo en pantalla. En esta plataforma, la voy a repetir, www.elmensajeesperado.niñonuevo.com. Encuentran toda la información y pueden separar el cupo registrándose en ella. Información para todos ustedes que están en Europa y están interesados en asistir a esta conferencia. No será el único evento que realizaré en España. Después de esa conferencia, a los 8 días, el siguiente fin de semana, comenzaremos un
plan de preparación intensiva, dedicada exclusivamente a las personas que viajan de lejos, que no viven en Madrid y que tienen la posibilidad de separar 2 semanas de su tiempo, que es lo único que van a tener que invertir, tiempo, en prepararse en los conocimientos de las estrellas, porque la finalidad de mi visita a este continente es llevar toda la preparación que caminando por la Reina del Sur he difundido a lo largo de las naciones, de todas las Américas, ahora en Europa. Toda la información, si están interesados en esta profundización especial para las personas que viven fuera de Madrid o fuera de España inclusive, la pueden encontrar escribiéndonos allí a esa línea de atención en WhatsApp. Pregunten y ahí encontrarán respuestas. Al mismo tiempo, para quienes viven en Madrid, haremos el mismo plan de trabajo, pero cada fin de semana. Serán 7 fines de semana de trabajo. Así pues, es el plan de preparación espiritual para quienes, buscando respuestas, han llegado a esta información y consideran definitivamente que las han encontrado. Tienen que saber que apenas es el principio. Apenas es el 1% de toda la información que tengo que entregar al mundo y que no puedo hacerla por estos medios de comunicación. Por eso nos conoceremos prontamente. Estoy muy gustoso de tener esta oportunidad tan enorme de participar de la preparación de ustedes en este país. Mañana, transmisión especial nuevamente, en este horario para que todas las personas de Europa puedan conectarse en vivo y en directo. Los espero nuevamente. Que el Padre Eterno, el Señor de todas las luces del universo, de todas las humanidades de la creación, los bendiga y los guíe siempre. Hasta mañana.